En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has convocado también hoy para conocer de la historia de Abraham, sus fortalezas, ante todo su esperanza contra toda esperanza, como enseñanza para nosotros que salimos en búsqueda de Dios, de una patria nueva. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. La segunda parte del Génesis habla del capítulo 12 hasta el capítulo 25, habla de la historia de los patriarcas. Patriarca Abraham, del patriarca Isaac y Jacob. Entonces, el Génesis nos trae estos tres ciclos que van abarcando prácticamente del capítulo 12 hasta el capítulo 50. Nos hablará también de otros personajes, de Lot, el sobrino de Abraham, de Ismael, el hijo que Abraham tuvo de la esclava, de Melquisedec y ante todo de José, el que llegaría a ser el virrey de Egipto. Entonces vamos a encontrar figuras y personajes históricos. El Génesis hace descender a Abraham de uno de los hijos de Noé. Sabemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Entonces, Abraham, dentro del árbol genealógico, desciende de este personaje, de este padre, que era Sem, del cual nacieron los semitas, los hebreos, etc. La historia profana de esos tiempos no ignora totalmente los nombres y la historia de los patriarcas. Entonces uno se pregunta de dónde sacaron los autores sagrados cuando en el siglo X describieron la vida o hablaron de la vida y de los nombres de Abraham y de Isaac. ¿De dónde sacaron conocimiento e información sobre estos patriarcas y de toda su historia? Creemos que con base en algunos datos de la historia, ante todo el nombre de algunas localidades, de algunos santuarios, creemos que los autores no se inventaron la historia de sus antepasados, de sus padres, que fueron precursores del pueblo de Israel, sino que recogieron tradiciones, leyendas y sagas de estos personajes y los insertaron en la historia de Israel. ¿Qué nos dice Génesis de estos patriarcas en términos generales? Primero que todo, que llevaban una vida nómada. Eran nómadas que salieron de Oriente, de Mesopotamia, y fueron desplazándose poco a poco hacia las llanuras de Palestina. De Abraham, dice el Génesis, que fue padre de dos hijos, Ismael, al cual se atribuye, que se dice que de él descendieron los ismaelitas, los árabes, y el otro hijo, el hijo que nació de Sara, es Isaac. De Esaú se dice que de él nacieron, de Isaac, Esaú y Jacob. Entonces tenemos estos 4 personajes que configuran un poco la historia de Abraham. Dice que Abraham, después de que fue llamado, lo veremos ahora leyendo los textos, fue llamado por Dios, dice que fue peregrinando desde Mesopotamia hasta Siria y bajó por acampada, ¿no? Bajó con sus rebaños hasta Palestina. Y dice que en cada, que acampaba o asentaba durante algún tiempo donde había santuarios religiosos. Los santuarios que conocemos son Siquem, Betel, Hebrón, Mambré, 4 santuarios, donde dice que Abraham levantó un altar y dio culto a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue que Dios
se dirigió por primera vez a un hombre pagano que vivía en Ur de Caldea, en Ur de Mesopotamia. ¿Cómo fue que Dios se reveló, se manifestó, se hizo ver a este personaje que es nuestro padre de la fe? Es muy difícil conocer, seguramente cuando Dios lo llama en Siria, ante todo en la segunda etapa, Abraham no sabía quién era ese Dios, porque era un pagano, adoraba otros dioses. Cuando recibe la orden de alejarse, de salir de su tierra, de su patria, de su familia, seguramente él no distinguía cuál de los dioses que había adorado en Mesopotamia era el Dios que lo estaba llamando. Fue poco a poco, a lo largo del camino, que Dios, ante todo con motivo de las acampadas que tenía en estos santuarios, poco a poco fue manifestándose como un Dios totalmente diferente de los dioses que él había adorado en Mesopotamia. Aparece con diferentes nombres. Voy rápidamente terminando esta parte. Aparece Dios como el Dios de Abraham. La Biblia, en Génesis, cuando habla de Dios que se manifestó a Abraham, habla del Dios de Abraham, en un Dios personal. No es un Dios que se veneraba en estos santuarios, Betel, Siquem o Hebrón, sino era un Dios de una persona, el Dios de Abraham. Luego aparece también otro nombre, el terror de Isaac. Y un tercer nombre, la fortaleza de Jacob. Uno se pregunta por qué nombres tan distintos. El Dios de Abraham, el terror de Isaac, la fortaleza de Jacob. Parece que estos nombres derivan de experiencias personales que tuvieron estos tres patriarcas. El primero, un amigo, Abraham, habla con Dios como un amigo. Pero el segundo, el terror de Isaac. Se ve que el hijo de Abraham, de repente con motivo del sacrificio que Dios le pidió de sacrificar a su propio hijo, Isaac, se manifestó como un Dios terrible, ¿no?, que exigía el sacrificio de la vida humana. Por lo tanto, lo llama el terror de Isaac. La fortaleza de Jacob, el tercer nombre que encontramos, indica o puede estar por indicar de repente las vicisitudes que sufrió o que vivió a Jacob en su estadía en Siria. Por lo tanto, dice la fortaleza de Jacob en afrontar tantas dificultades y tantas pruebas. Sin embargo, ninguno de estos nombres tiene que ver con uno de estos santuarios. Normalmente los primeros habitantes, cuando querían dar culto a uno de sus dioses, lo relacionaban con uno de los sitios o santuarios donde habían levantado algún altar. En ningún momento en la Biblia encontramos que Dios está relacionado con un santuario, con un sitio, sino con una persona, lo que nos parece indicar que Dios se manifiesta como un Dios que dialoga con personas, no tiene que ver con sitios preestablecidos como santuarios, etc. Muy bien. ¿Cómo se presenta Dios en la Génesis como a Abraham? Abraham aparece en el Génesis como un hombre creyente. La primera, la característica más importante de Abraham es una persona que escucha la palabra de Dios y abandona su patria, su tierra, su familia y va en búsqueda de una tierra que Dios le promete y finalmente es una búsqueda de Dios. A lo largo del camino, poco a poco, Abraham va conociendo quién era ese Dios tan diferente de los dioses que había conocido en Mesopotamia. Es decir, la manifestación de Dios a Abraham es una revelación progresiva. Poco a poco va despejando la mente y va conociendo que es un Dios que cumple, que promete, que bendice. Muy bien. Otros elementos. Se nos plantea la pregunta, ¿qué tiene que ver la historia de los patriarcas o los patriarcas, Abraham, Isaac o Jacob, con la historia del pueblo de Israel? Porque encontramos dos filones en la Biblia.
Uno que nos habla a lo largo de 50, prácticamente de 75 capítulos, nos habla de estos personajes que son los patriarcas. 400 años más tarde, el Génesis nos habla de un personaje que era Moisés y de un pueblo de Israel. ¿Qué relación hay entre la historia de los patriarcas con este pueblo de Israel que nació, que tuvo que salir de Egipto después de 400 años de esclavitud, que cruzó el desierto, que penetró en la tierra prometida, de la cual finalmente a lo largo de los siglos nacería el Salvador? Entonces, a primera vista no hay ninguna relación entre la historia de los patriarcas y la historia del pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es muy normal, muy obvia, que los estudiosos de la Biblia, de Génesis, tienen diferentes hipótesis. Una de ellas es la siguiente. Cuando en el siglo X, en el tiempo que vivió David y Salomón, los escritores sagrados recogieron las diferentes tradiciones o leyendas sobre estos patriarcas, estos personajes que habían vivido 600 años antes. Se ve que había una literatura en forma de tradiciones verbales, orales. Se preguntaron qué relación hay entre estos personajes con el pueblo de Israel, porque cuando estos escritores sagrados escribieron la historia sagrada, ya eran una nación, tenían su propio rey, David y Salomón. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Encontraron en la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, encontraron la justificación del por qué el pueblo de Israel estaba viviendo en una tierra que no fue propia, porque la Palestina era habitada, poblada por los cananeos. Se preguntan entonces, ¿con qué derecho nosotros vivimos acá en Palestina, siendo que hemos tenido que pelear, luchar contra los habitantes, los pobladores de Palestina? Entonces, encontraron que la promesa que Dios hizo a Abraham, yo te daré una tierra, esta tierra te la daré, tú tendrás una larga descendencia, ¿no? En esa promesa que Dios hizo a Abraham, encontraron la justificación del por qué ellos estaban habitando una tierra que se llamaba Palestina. Siendo que esta tierra había sido de los cananeos, se preguntaban con qué derecho nosotros consideramos esa tierra, como patria nuestra. Se referían entonces a la promesa que Dios había hecho a Abraham, que él le daría a él esa tierra, la tierra de Palestina. Muy bien. Vamos ahora quiero citar un texto de un documento del Concilio Vaticano II que nos habla de Abraham. Dice el documento: en su tiempo Dios llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que instruyó por medio de Moisés y por medio de los profetas, para que reconocieran como Dios único y vivo y verdadero, Padre providente, juez justo, para que esperaran al Salvador prometido. Y de esa forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Voy explicando brevemente. Cuando Dios creó el mundo y creó a los hombres, ya conocemos la historia de Adán, de Eva, de Caín y del diluvio. Dios tuvo un proyecto muy definido. Se supone que Dios, cuando inicia esa empresa que era la creación, tenía en su mente desde antemano la venida de su propio Hijo. Dice que Jesús, dice San Pablo, es el primogénito de la creación, el primogénito de los que resucitan. Es decir, que desde el comienzo Dios, al crear el cielo y la tierra, al iniciar la historia humana, preparó el tiempo, la tierra, el modo en que Cristo vendría a salvar a la humanidad. Por eso dice que llamó a este personaje, Abraham, para que fuera el padre
del pueblo elegido, el Padre finalmente en el cual Dios cumplió, de un pueblo en el cual Dios cumplió este proyecto que había tenido desde un comienzo. Muy bien, vamos ahora de una vez a leer algunos textos que encontramos en el documento, empezando con no sé en qué página, yo tengo la página 60, ¿corresponde? Versículo 1. Yahvé dijo a Abraham, ¿sí? Ok, exacto, muy bien. Leámoslo. Yahvé dijo a Abraham: vete a tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Un texto muy importante porque dice, Yahvé dijo a Abraham, al comienzo, cuando estudiamos la creación del mundo, aparece Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Siempre la palabra poderosa, la voz de Dios que dice y se cumple. Entonces aquí también encontramos, Yahvé dijo a Abraham, ya no es una palabra creadora, sino es una vocación hacia un personaje que vivía en una tierra de paganos. Mesopotamia estaba poblada por hombres y personas que cultivaban la idolatría. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. Entonces, ¿qué le pide Dios? Que rompa toda atadura con la tierra donde había vivido, donde había vivido sus padres, sus familiares, donde tenía su negocio. Imaginamos que era pastor de rebaños, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué significaba para él dejar la tierra? Significaba volverse extranjero, porque el que abandona su tierra se convierte en un extranjero, ¿no? Un caminante. Entonces, un gran sacrificio. Segundo, de tu patria se vuelve, como decía antes, un extranjero, porque al dejar la patria era un desplazado, como le diríamos nosotros, y de la casa de tu padre. Por lo tanto, abandonar la familia. ¿Por qué? Dios quería un corte que cortara todas las ataduras que tenía con un país, con un medio pagano. Para poderle llamar a la fe, él tenía que romper, que abandonar todo el ambiente en el cual había vivido, en el cual obviamente todo tenía una relación con estos dioses, con esas costumbres paganas. Entonces la primera que pide Dios es cortar, abandonar, vete. ¿Qué dice? Y dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, lo seguro que tenía estando en su casa, en su tierra, en su patria, lo cambia por algo inseguro. Yo te mostraré. Tú tienes que abandonar ahora tu tierra y yo en el futuro te mostraré cuál es la tierra que te voy a dar. Entonces, era una decisión muy, muy grande para Abraham. Sabemos perfectamente... Y de confianza. De confianza, pero exigía toda la fe posible de parte de ese hombre pagano. Acordémonos que era un pagano, su esposa también, sus padres, entonces él tiene que abandonar su tierra para volverse hacia un futuro desconocido, ¿no? Bueno, dice, de ti haré una nación grande. Entonces aquí viene la promesa. Esa promesa que hace Dios a Abraham continúa también para nosotros, porque también nosotros en algún momento hemos tenido que cortar y abandonar ciertas costumbres, una vida cómoda, de repente una vida, no diría pagana, pero una vida orientada hacia otras cosas, y estamos creyendo que hay una promesa que Dios nos hace, la promesa de un cielo nuevo, una nueva tierra, una dicha en la casa de Dios. Dice, de ti haré una nación grande, te bendeciré. A cambio del sacrificio que hace Abraham, Dios le promete bendiciones, ¿no? Engrandeceré tu nombre. Un hombre que no tenía ya tierra, ni familia, ni patria,
Dice, Dios le promete que engrandecerá su nombre, que servirá de bendición. Dice, no solo para él la bendición, sino todos los amigos de Abraham serán bendecidos. Bendeciré a quienes te bendigan. Por lo tanto, una promesa fabulosa. Y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Entonces, una promesa, una personal. Yo te voy a bendecir. Voy a bendecir también a todos los que te bendigan, todos los que te acompañan. Y bendeciré a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, esta promesa continúa. Imagínense cuánta gente no ha conocido a Cristo, el Evangelio, que no forma parte de la iglesia, no son bautizados. Ellos también son beneficiarios de esta bendición que Dios otorgó a un personaje que era pagano, como los hay en muchas partes del mundo. Por lo tanto, una promesa fabulosa que continúa. ¿Cuándo es que se cumple esta promesa? Sabemos que Abraham, después de muchas pruebas, obtiene tener un hijo, porque era anciano cuando salió, tenía 75 años, su mujer era estéril y no tenía ni siquiera un pedazo de tierra. Cuando muere, sí logra tener un hijo, Ismael de la esclava y Isaac de la mujer. Pero va a tener apenas el espacio donde enterrar a su mujer Sara. Lo único que obtiene después de muchos años de caminar y de buscar es un pedazo de tierra. Por lo tanto, aparentemente Dios no le cumple, pero sabemos que Dios sabe cumplir, digamos, proyectando su cumplimiento mucho más allá. Bueno, ok. Pasemos. Aquí hay una anotación que es bien interesante. Dice, Abraham, que tiene una mujer estéril y es viejo, se convertirá en una gran nación. Miren lo que hace Dios cuando confiamos en Él. Al empobrecido se le asegura bienestar. ¿Sí lo vemos? El nombre de Abraham será grande como lo es el Señor. El patriarca solo y abandonado será una bendición. ¿Sí encontraron el texto? Sí, sí. Ok, sigamos, leamos el segundo texto. Marchó pues, la respuesta de Abraham. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Muy bien. Miren la respuesta de Abraham. El texto sagrado dice simplemente, marchó pues Abraham. Sí, la respuesta de Abraham fue inmediata, marchó. Pongámosle la situación de Abraham, ¿no? Que Dios le pide a uno, deja tu casa, tu familia, tu tierra, tus dioses, tus costumbres, tu ganado y ponte a caminar, márchese hacia lo desconocido. Marchó pues Abraham. Ahí está toda la fe de Abraham. Como se lo había dicho. Y con él marchó únicamente un sobrino, Lot. Dice que Abraham tenía 75 años y tomó a su mujer y a Lot con toda su hacienda. Por supuesto se llevó su rebaño porque no podía vivir sin tener con qué sustentarse. Y el personal seguramente llevó consigo los que pastaban, los servidores, el personal que había adquirido en Harán. Y salieron para dirigirse a Canaán. Canaán es Palestina, poblada por cananeos, ¿no? Sigamos. Llegaron a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia haré de dar esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Yahvé, que se había
a Yahvé que se había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Babel, ¿De Betel? y desplegó su tienda entre Betel y el occidente, y ahí al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por para acampadas. Hacia el Muy bien. Negev. Hasta el Negev. Perfecto. Entonces, habla un poco del trayecto, del viaje. Dice, llegaron a Canaán. Podemos imaginar el viaje de este hombre con todos sus rebaños, primero de Mesopotamia, sube hasta el norte de Siria, y allí muere su padre. Dios poco a poco lo va dejando solo. Muere su padre en Siria antes de reanudar su viaje hacia Palestina. Luego baja y cada vez que encuentra, en cada etapa, dice en Siquem, en Betel, luego en Mamre, ¿sí? Él levanta un altar y tiene visiones o tiene experiencia religiosa con Dios. Uno se pregunta, ¿cómo sería que Dios, a lo largo del camino de este hombre, se va manifestando? Porque sale teniendo una clara indicación: vete de tu casa, de tu patria, de tu tierra. No sabía quién era ese Dios que le estaba hablando, pero a lo largo del camino, poco a poco va conociendo que ese Dios es un Dios muy diferente de los dioses de Mesopotamia, que está manifestándose. Y entonces Abraham levanta altares y rinde culto a ese Dios. Entonces ya vemos un hombre, un creyente, que no solo obedece y acoge la llamada, sino que poco a poco está rindiendo culto. Y seguramente en estas etapas Dios se revela cada vez más claramente, porque imaginemos, no hubiera podido corresponder a la llamada si no hubiese tenido un mayor conocimiento de ese Dios que le estaba llamando. Muy bien. Vamos a la otra parte, en el versículo 10. Ya tenemos a Abraham en Palestina, que antes que estaba siendo habitada por los cananeos. Ahora baja a Egipto. Versículo 10. Hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto para pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que tú eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán vivo. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya y viva yo en gracia a ti. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué no me avisaste de que era tu mujer? Ahora pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Bueno, es un episodio muy curioso, que es muy propio de esa época. Abraham, seguramente con sus rebaños, está atravesando una época de sequía, entonces decide irse para las llanuras de Egipto. Las orillas del río Nilo había enormes pastales, por lo tanto él baja con... Pero aquí encontramos una enseñanza. Si él hubiese confiado totalmente en que Dios estaría con él, que caminaría como había caminado de Mesopotamia hasta Palestina, no hubiera bajado a Egipto, conociendo claramente que él hubiera tenido que superar pruebas difíciles. Efectivamente encuentra
que el faraón o uno de los jeques, de uno de los gobernantes, se da cuenta que la mujer de Abraham era una mujer muy, muy bonita y obviamente, como era costumbre, siendo él un extranjero en Egipto, echa mano a la mujer, a Sara, mujer de Abraham. Él había llegado a un acuerdo con su mujer. Siendo que tú eres una mujer muy bonita, si los egipcios pretenden sacarte, tú dirás que eres mi hermana, no mi esposa, con el fin de que tengan alguna consideración. Pero obviamente, tan pronto llega, el faraón, dice el texto, lo hizo parte y puso a Sara como parte de su harem, ¿no? Una prueba muy difícil para ese pobre hombre que confiaba en Dios, pero que en vez de confiar que aún en época de hambre, de sequía, Dios le ayudaría, mintió. Primero mintió a su propia mujer. En segundo lugar, trató como de salvar su situación a través de esta ida que poco oportuna a tierra de Egipto, ¿no? Muy bien. Pero parece que, según dice el texto, que Dios mandó plagas al faraón, el cual se dio cuenta que había cometido un grave error y restituye a Sara a Abraham. Y no solo restituye a su mujer, sino que le agrega también muchas riquezas en ganado, en otras cosas. Entonces, Abraham regresa de Egipto con su esposa, pero se da cuenta que no había superado la prueba que Dios le había puesto. Dios continuamente a lo largo de la vida de Abraham le va sometiéndolo a pruebas cada vez más difíciles. Veremos la última cuando le pide que sacrifique a su propio hijo. Entonces, en la primera prueba, Abraham fracasa. Sale, baja con sus ganados a Egipto y ahí surge esta dificultad que pierde casi porque Sara tenía la vocación de ser la madre la madre que daría luz a los futuros israelitas, futuros patriarcas, etc. Por lo tanto, puso en riesgo la misión y la vocación que había recibido de Dios. Muy bien. Hay aquí una breve reflexión sobre la mentira que dice Abraham. Dice, para el creyente el riesgo de caer en la pobreza y de perder la vida representa siempre una difícil prueba. Todos nosotros, si pasáramos por época de hambre, de sequía, obviamente buscaríamos una tierra donde podemos pasarla mejor. Muchas veces actuamos como Abraham, al no confiar en el poder de Dios, buscamos soluciones que a veces van en contravía de la ley de Dios. Entonces, una primera enseñanza que recibió Abraham y que nosotros podemos aprovechar. Luego viene, buscamos en la Biblia, los que tenemos acá, si no, le vamos a... La Biblia, Génesis 13. Génesis 13. Hay un momento en que, siendo que Abraham trajo de Egipto mucho más cabras y ovejas y ganado que le había obsequiado el faraón, en el espacio donde estaban ellos, en Palestina, compartiéndolo con Lot, se dan cuenta que ya los dos tenían que separar el espacio de los pastos. Entonces, encontramos la separación de Abraham y Lot. Leamos algunos textos del capítulo 13. Sí. Abraham, pues, salió de Egipto con su mujer y todo lo suyo, y subiendo al Negev, también Lot estaba con él. Abraham era muy rico, pues tenía animales, plata y oro. Viajando por etapas, caminó desde Negev hasta Betel, llegando al lugar donde anteriormente había levantado su tienda, entre Betel y Af. En aquel sitio había invocado el nombre de Yahvé y construido un altar. Pasemos al versículo 10. Lot miró y vio toda la llanura de Jordán,
del Jordán, que era toda ella de regadío. Pues antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de Yahvé, como el país de Egipto, viviendo de Zoar. Lot eligió para sí todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, llevando sus tiendas desde allí hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahvé. Hasta ahí. ¿Qué pasa entonces? Entre los dos llegaron a un acuerdo. No pasa como con Caín y Abel, que a la primera dificultad el uno mata al otro, sino que se ponen de acuerdo Abraham y Lot, dicen separémoslos. Tú escoges, Abraham es muy generoso, muy magnánimo, tú escoges la tierra que te guste. Siendo que era sobrino y Abraham era de mayor edad, era obvio que Abraham tenía más derecho de escoger la tierra donde pastar sus rebaños. En cambio, ofrece la oportunidad a Lot. Lot escoge la tierra más fértil, por supuesto, para sus rebaños, ¿no? Pero no se da cuenta que en esta región estaba Sodoma y Gomorra, dos ciudades famosas por su corrupción y degradación. Entonces, Abraham en cambio dice, yo escojo la tierra, la tierra del centro más montañosa, ¿no? Entonces, hay una separación amistosa entre los dos, entre el tío y el sobrino, ¿no? Pero hay una enseñanza. Dios, al renunciar a Abraham a la tierra fértil que hubiera podido escoger, recibe a cambio de Dios, dice, pues bien, dijo Yahvé a Abraham, ya que tú fuiste tan generoso con Lot, dándole la oportunidad de escoger, yo te daré mucho más riqueza. Entonces, en ese punto, Abraham supera la prueba que Dios le había, la cual le había sometido, porque efectivamente cede el derecho al sobrino de escoger la tierra más fértil. Muy bien. Luego viene un texto en el Génesis 14. Busquemos Génesis 14, del 1 al 24. En aquel tiempo, Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elasac, Cordoloamer, rey de Elac, y Tiglath, rey de Boim, declararon la guerra a Belán, rey de Sodoma, a Bersá, rey de Gomorra, y Sinar, rey de Adama, a Semebel, rey de Seborim, y al rey de Belán, o sea, de Zoar. Ok, hago una breve paréntesis. Estos nombres de reyes, de 4 reyes, demuestran que los episodios que cuenta el Génesis de la vida de los patriarcas no son episodios inventados, sino corresponden, por estudio que han hecho los estudios, corresponden efectivamente a épocas concretas en que hubo reyes con estos nombres muy similares, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este episodio? 4 reyes quieren salir a guerrear para recuperar el poder de estas tierras, de estos vasallos, de estos reyes de segunda categoría. Abraham, en esa guerra de los 4 reyes, logran, mejor dicho, apresan también a Lot. Lot, que vivía en esa región que había escogido, cae preso en poder de estos 4 reyes. Entonces, Abraham, obviamente, sale con 318 personas que eran servidores, no eran soldados, salen a guerrear contra estos 4 reyes y recupera a su sobrino Lot. Entonces, ¿qué nos dice ese texto? Primero, Lot, pudiendo desentenderse de su sobrino que había escogido voluntariamente la mejor tierra, Lot sale en defensa de su sobrino y lo recupera. Pero hay un episodio bien interesante en esto que... Abraham sale en defensa de Abraham, sí.
hay un encuentro entre Abraham y un personaje que se llama Melquisedec. Leamos entonces ahora el versículo 17. A continuación, del mismo capítulo, versículo 17. 17. Vale la Cuando pena. Abraham regresa de Mesel a Colodamer y sus aliados, el rey de Sodoma le salió al encuentro en el valle de Sabé, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció un pan y vino y le bendijo diciendo: que el Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Siga. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hasta ahí. Bueno, perfecto. Que dice que cuando Abraham hubo recuperado a Lot, su sobrino, que había sido tomado preso por esos 4 reyes, Abraham se encuentra con un personaje que se llama Melquisedec. Nosotros lo conocemos porque se dice que Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec. Jesús, por su calidad, por su título de mediador único entre los hombres y el Padre, no es sacerdote según el rito de Aarón o de los demás sacerdotes de Israel, sino según el rito, dice, o según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era rey de Salem. Salem nos recuerda que es probablemente el nombre de Jerusalén. Rey de Salem. No solo, que adoraba al Dios Altísimo. Entonces, era un hombre que tenía la característica de sacerdote y era rey, como Cristo fue sacerdote y rey. Y adoraba al Dios Altísimo, ¿sí? Lo que indica que daba culto a un Dios diferente de los dioses paganos, de las divinidades paganas, adoraba a un solo Dios, entonces era monoteísta como lo era Abraham. Esto tiene mucha importancia para nosotros, porque identificamos a un hombre que digamos, revestía una dignidad especial, tenía un título, rey, sacerdote, y además adoraba a un solo Dios. Pero lo que nos llama la atención es que ofrece a Abraham un sacrificio de pan y vino. Esto fue interpretado por los estudiosos como una referencia directa al sacrificio o el banquete o la cena que Jesús celebró en víspera de su pasión, ¿no? Ofreciendo bajo la especie del pan y del vino su propia presencia, su propio vino. Luego viene un himno: bendito sea este sacerdote, bendice a Abraham. Mire, el sacerdote de Dios Altísimo bendice a Abraham, que era ya amigo de Dios, ¿no? Diciéndole: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces, hay un episodio bien interesante que fue luego retomado por los escritores, por Santiago, por los salmistas, como, entonces, Melquisedec es la figura de Cristo, ¿no? Sacerdote y rey, y que realiza su sacrificio con estos símbolos del pan y del vino. Muy bien. Sigamos en el capítulo 15. Ahí el texto está en nuestro documento. Sí. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy parte de ti. ¿Para ti? Soy para ti un escudo, tu premio será muy grande, dijo Abraham. Mi Señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar si me veo viejo y sin hijos?
dijo Abraham: he aquí que no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo: mira al cielo y cuentas las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Bueno, texto también muy importante, vale la pena que comentemos. Después de estos sucesos, después de que Abraham, después del encuentro con Melquisedec, dice: Dios dirigió la palabra. Aquí tenemos con frecuencia en la vida de Abraham, Dios con frecuencia dialoga o se manifiesta en visiones o en experiencias místicas. Se presenta y se manifiesta a Abraham. En ese caso, Abraham es impaciente porque Dios le había prometido que le daría una descendencia, un hijo, pero sabía que llevaba años era muy anciano y que su esposa no podía tener hijos. Entonces, él quiere ayudar al Señor diciéndole: vea, siendo que yo ya no puedo tener hijos, ni mi mujer, entonces, ¿por qué no resolvemos el problema? ¿Por qué tú no escoges a mi mayordomo Eliezer como descendiente, como heredero mío? Si la promesa que tú me has dado de darme una tierra, esa tierra donde vivo, de darme una descendencia, hagamos lo siguiente: tú escoges a Eliezer, mi mayordomo, mi servidor, como heredero mío, y así yo podré morir en paz, porque tú ya cumplirías tu promesa. Pero Yahvé le dice: no temas, Abraham, yo seré para ti un escudo, yo voy a cumplir mis promesas, además te voy a premiar, y mi premio será muy grande. Y Abraham contesta unas palabras que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Tomás, el discípulo de Jesús, es invitado de parte de Jesús a colocar su mano en las heridas del costado de las manos. Dice: mi Señor Yahvé, mi Señor y mi Dios. Las mismas palabras que pronunció Tomás cuando reconoció que había tenido poca fe, porque había dicho: mientras que yo no ponga mis manos en las heridas, contesta: mi Señor Yahvé. Abraham hace la misma confesión: mi Señor y mi Dios. La traducción, ¿no? Entonces le dice: ¿qué me vas a dar si yo soy viejo y sin hijos? Entonces dice: te propongo, escoja a Eliezer como heredero mío. Pero Yahvé dice lo saca de la tienda donde recibió esta visión, y dice: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Pues bien, así será tu descendencia. Yo te daré tantos hijos creyentes en el Dios de Abraham, cuántas son las estrellas del firmamento. Y creyó él, Abraham, en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Dice, la fe, dice San Pablo, no está en las obras que realiza el hombre, sino en la confianza que ponga en su Dios. Dice: Dios reputó por justicia la respuesta llena de confianza de Abraham. ¿Hay algún comentario sobre esto? Son pruebas permanentes, frecuentes, a las cuales somete Dios a Abraham. Poco a poco Abraham va creyendo cada vez más, porque dice acá: y creyó él en Yahvé, el cual lo consideró como parte de su salvación. Muy bien, sigamos el Génesis 7. Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad.
Él dijo: mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas esas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a esa nación a quien sirvan. Y luego saldrán en paz, con gran hacienda. Tú en tanto vendrás en paz con tus padres. Serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá. Porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de las densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó en medio de aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Éufrates. Muy bien. Bueno, otra experiencia que tiene Abraham. Dice que Dios le manda descuartizar una serie de animales, una novilla, una cabra, un carnero de 3 años. ¿A qué se refiere esto? Existía la costumbre que cuando había un pacto, una alianza entre personas o pueblos, descuartizaban los animales y el que pasara de entre los dos cuerpos, ¿no?, se comprometía a cumplir la alianza, el pacto que habían realizado, ¿no? Lo que indica, el que fallara, el que no cumpliera la alianza, el pacto establecido, sería descuartizado. Entonces, ¿qué pasa con el pacto con la alianza que hace Dios con Abraham? Que dice que primero sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó Abraham un sopor. Dios hace dormir a Abraham, ¿no? Y de pronto le invadió un gran sobresalto. Mientras está dormido, es una experiencia muy difícil de explicar. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tú, entonces le confía que los descendientes de Abraham pasarán 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces hay una profecía, ¿no? Dice, sin embargo, saldrán en paz. Dios, a través de Moisés, saldrá a los descendientes de Abraham de Egipto con gran hacienda, saldrán muy ricos. Y luego dice, puesto ya el sol hacia el atardecer, surgió en medio de las densas tinieblas un horno humeante. Entonces, Dios va a demostrar su fidelidad con Abraham pasando en forma de un horno humeante entre los animales descuartizados, para indicar, yo voy a cumplir a cabalidad mi promesa, mi alianza. Por tanto, pasa en medio de estos animales, como una antorcha de fuego que pasó en medio de aquellos animales partidos. Es decir, Dios le da la seguridad, la garantía que lo que ha prometido es darle una tierra, una descendencia, una bendición, lo va a cumplir a cabalidad. A tu descendencia he dado esta tierra desde el río Éufrates. Entonces, le promete una vez más que Abraham tendrá en posesión la tierra que estaba habitando en ese momento. Sigamos con el Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira, Yahvé me ha hecho estéril.
Llégate pues, te ruego, a mi esclava. Quizás podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Agar concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclavo en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotras dos. Respondió Abraham y Sarai: ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella lo que te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. Le encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto y dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuélvete a tu señora, le dijo el ángel, y sométete a ella. Mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Y Agar dio a luz a un hijo, y Abraham llamó al hijo que le había dado a Agar Ismael. Bueno, es un episodio obviamente que visto a la luz del Evangelio, obviamente, dice acá, según la ley matrimonial de esa época, si la mujer legítima es estéril, debe proveer una concubina al marido, aunque sin perder su rango de esposa y sus derechos. Entonces Sara, impaciente porque no tiene hijos, y Abraham le decía: tenga paciencia, vamos a tener un hijo. Entonces se inventa una forma mucho más fácil. Dice: vea, tú vas a te voy a dar mi esclava Agar para que tú te acuestes con ella, vas a tener un hijo, y así ayudamos a Yahvé a cumplir su promesa, ¿no? Como siempre, cuando uno ve que Dios demora la solución en atender sus súplicas, uno piensa que puede dar una mano a Dios haciendo la cosa al revés, por supuesto. Sara entonces se inventa esa forma muy peculiar, muy de acuerdo con la mentalidad de esa época, donde la esclava era... Bueno. Dice, en el episodio el protagonismo lo tienen las mujeres. El autor describe la fe mediocre de Abraham y de Sara, una fe muy mediocre. No era un hombre perfecto, y desde ese punto de vista la moral de Abraham y de Sara no va muy bien con la moral nuestra cristiana. Abraham accede a la sugerencia de su mujer sin protestar. Así como había hecho Adán, cuando Eva le dice: tome del fruto que me recomendó la serpiente, Adán también aceptó sin chistar y, por supuesto, contravino el mandato de Dios. Las intenciones eran buenas, pero humanas. Además, intentaban forzar la mano de Dios. Muy bien. Pasemos al siguiente texto, que nos habla del pacto. 17. Génesis 17. No hable muy cerca porque si no se... Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré de sobremanera. Cayó Abraham a tierra y Dios le habló así: por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de una muchedumbre te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Y daré a ti la tierra que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habréis de guardar entre yo y vosotros.
también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón. Cuando el nacido en casa, como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu casa. Dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: a un hombre de 100 años va a nacer un hijo. Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo, lo hago fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrarán, y haré de él un gran pueblo, pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene, por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios, dejando a Abraham. Bueno, otra prueba. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció otra vez. Salió de Mesopotamia, que tenía 75 años. Continuamente Dios le promete que tendrá un hijo que le dará como posesión la tierra. Entonces le aparece y vuelve a prometerle: yo soy Shaddai. Encontramos otro nombre de Dios, Shaddai, que es interpretado como el Dios altísimo, el Dios de la montaña. Anda, oiga que le pide Dios a Abraham: anda en mi presencia y sé perfecto. Desde la época de los patriarcas, Dios insiste que el hombre tiene que caminar en presencia de Dios y ser perfecto. Lo encontraremos mucho más tarde en el Evangelio, en los labios de Jesús. Luego dice: yo quiero establecer una alianza. Después de haber bendecido y prometido, Dios quiere hacer una alianza, una amistad muy personal con Abraham. Dice: entre nosotros dos, y te multiplicaré de sobremanera. Le promete que tendrá una larga descendencia. Dice: cayó Abraham a tierra y Dios le habló así. Entonces Abraham, en esta experiencia mística, cae rostro a tierra ante Dios, lo que indica que eran experiencias muy fuertes. Dice: serás padre de una muchedumbre de pueblos. Yo te voy a dar, tus descendientes formarán pueblos. Mire que hoy día cientos de millones de hombres hoy día reconocen a Abraham como padre de la fe. Judíos, musulmanes y cristianos. Por lo tanto, se está cumpliendo realmente la promesa de Dios. Muchos pueblos, sabemos, el Medio Oriente, África, Asia, veneran a Abraham como padre de su fe, como el precursor, ¿no? Dice: y le cambia de nombre. Mire que Jesús también cambia de nombre a Pedro, ¿no? Dice: no te serás no Simón, sino Pedro. Cambia de nombre a Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Y cambia de nombre también a Sara, que Sarai a Sara. Pero hay otra cosa. Como rito como signo de pertenencia al nuevo pueblo, a la raza de Abraham, dice: tú tendrás que circuncidar a los que nazcan en el futuro. Dice: a los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón. Jesús a los 8 días también fue circuncidado, dice el Evangelio. Bueno, Abraham, dice, cayó otra vez rostro a tierra y se echó a reír cuando Dios le promete que de Sara vendrá
el descendiente, no del hijo que nació de Agar, ¿no? Bueno, dice que se puso a rey. Abraham tiene que elegir, o cree en la promesa de Yahvé o confía más en su proyecto personal. El padre de la fe optó por creer en Dios. Aquí viene el discurso, digamos, el tema de Agar que huye de la casa y que Dios la acompaña y le manda que vuelva a someterse a Sara, su patrona. Hay otro episodio que vamos a leer brevemente en Génesis 18. Vamos llegando ya. Génesis 18, la teofanía en Mambré. Dios vuelve a aparecer a Abraham. ¿Sí? Leamos algunos versículos apenas. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando estaba sentado ante su tienda y la hora del calor. Levantó la mirada y vio 3 hombres que estaban de pie próximos a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo: Mi Señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Hasta acá. Es interesante porque aparecen, dice, mientras que Abraham está en la tienda, en un día muy soleado, aparecen 3 personajes, tres caminantes, pero siendo que eran 3, Abraham se dirige a uno de ellos y dice: Señor mío. Los padres de la Iglesia han interpretado las 3 figuras como las 3 personas de la Trinidad, pero Abraham se dirige en singular, Señor mío, no señores míos, ¿no? Y manda que brinde hospitalidad. Bueno, hasta acá. Luego viene el capítulo 19. Vamos avanzando. Yo voy a hacer un breve resumen, capítulo 29. Lot, sabemos, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Sodoma, como dice la palabra, estaba poblado por sodomitas, homosexuales. Parece que el grado de degradación o de corrupción era tan grande que Lot se ve obligado, digamos, a defenderse contra el acoso de los sodomitas, de los habitantes de Sodoma. Tiene que intervenir Abraham en rescatar, digamos, Yahvé a través de Abraham, y rescatar la vida de Lot, castigando duramente esta ciudad con un castigo que no dice, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego procedente de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la llamada con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. El castigo que Dios inflige a esta ciudad donde se practicaba la sodomía es un incendio voraz. Dicen que los restos de Sodoma y Gomorra están en los fondos del mar muerto, ¿no? Este mar que está casi desapareciendo de momento. Pero esto da a entender que Dios, por supuesto, condena las costumbres de estos pobladores, porque de ahí nace un poco toda la problemática de la homosexualidad, del lesbianismo, como vicios que son condenados objetivamente por Dios. Vale. Luego viene otro episodio, para no demorar mucho en el nacimiento de Isaac. Finalmente, tras de las promesas que Dios hace a Abraham y a Sara, nace el hijo de la promesa. Del capítulo 21. Leamos el capítulo 21. Algunos versículos. El Señor se fijó en Sara
cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació a Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Jesús le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y de todos los que le oigan reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo, yo le he dado un hijo en su vejez. Muy bien, hasta ahí. Entonces, finalmente Dios cumple la promesa hecha muchas veces a Abraham y a Sara, y Sara concibe un hijo a pesar de la edad y de la esterilidad. La figura de la mujer estéril se repite a lo largo de la historia de la salvación. Por ejemplo, la esposa de Isaac será también estéril, Rebeca, pero finalmente dará luz a los 2 hijos, que son Jacob y Esaú. Encontramos la esterilidad en otros personajes de la historia de la Biblia, y también en la madre de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, pero encontramos aquí anteriormente encontramos una frase que utiliza el autor cuando dice, no sé si lo encuentro a la mano. De todas maneras, Dios finalmente otorga el hijo tan prometido a Abraham. Dice: Abraham tiene un heredero, hijo de la legítima esposa. Risa y alegría, que aparecen en el texto, dominan la secuencia. Parece que el nombre de Isaac tiene que ver con la risa con la cual Sara había recibido la noticia de que sería madre de Isaac. Muy bien. Y terminamos con el último capítulo 22, con el sacrificio, que de repente uno de los episodios más terribles, pero a la vez más conocidos. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo del cual había puesto todas las esperanzas de una larga descendencia, ¿no? Leamos parte del texto. ¿Lo tenemos aquí? ¿Sí? Sacrificio de Isaac, capítulo 22. Y con eso terminamos el ciclo de Abraham. Sacrificio de Isaac. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo único, al que amas, Isaac. Vete al país de Moria y ofréceme allí el holocausto en uno de los montes al que yo te dije. Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo 2 criados y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los 2 juntos. Llegados al lugar que le había dicho el Señor, construyó allí el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Alargó la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham.
heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu Hijo único. Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu Hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará de tu descendencia de la fuerza de tus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú a mi voz. Okay. El episodio es muy conocido. Miremos un poco. El autor, no sabemos si la intención del autor de este texto lo redactó con el fin de condenar el sacrificio humano. En ese tiempo era costumbre que dentro de su religión, de que personas prometían sacrificar a sus propios hijos si los dioses le otorgaban determinada cosa, algún beneficio. Entonces, la primera intención del autor de este texto es condenar la costumbre que tenían los paganos de estas tierras de sacrificar hijos. Encontramos un solo episodio en la Biblia donde uno de los jueces, Jefté, hace una promesa a Dios de sacrificar a la primera persona que encontraría a regresar de una guerra, y casualmente la primera persona fue su hija, y él cumple la promesa o el voto que había hecho Dios, contrariando toda la voluntad de Dios, y sacrifica a su propia hija. Aquí encontramos un episodio que tiene mucho más enseñanzas. Primero de todo, la forma como el texto menciona siempre la palabra hijo mío, ¿no? Hace mucho hincapié que es el hijo único, el hijo amado de Abraham, el que va a tener que ser sacrificado. Luego el diálogo entre Abraham y el hijo durante el trayecto para el monte Moriah, ¿no? El hijo le pregunta, ¿quién? Nosotros llevamos la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? Y Abraham le contesta, vamos a ver, lo que da a entender como Abraham, que tenía plena confianza que Dios sería su escudo, su ayuda, proveería alguna solución, lo que indica que podría resucitar a su hijo después de haberlo sacrificado. Efectivamente, cuando llega el momento de sacrificar al hijo, él lo amarra, lo ata, lo coloca encima de la leña, y ahí Dios lo llama a Abraham 2 veces. Abraham, no te atrevas a levantar el cuchillo contra tu hijo. Lo que hizo Dios, someter la última prueba a Abraham. ¿Cuántas pruebas hemos encontrado a lo largo de la vida? Esta fue la más difícil, porque Dios le había prometido a lo largo de muchos años este hijo, y ahora quiere que Abraham lo sacrifique, se prive de él. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos trae ese texto? Que Dios, a primera vista, se contradice. Primero le promete, luego finalmente demora mucho, permite que Sara conciba, pero luego le pide que se desprenda totalmente de ese hijo, de la promesa, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da? Que la fe a veces nos coloca frente a situaciones en que uno tiene que renunciar a todo, absolutamente. Las pruebas que Dios permite a lo largo de nuestra vida son a veces muy difíciles, ¿no? Pruebas que a veces son hasta, que son difíciles de superar, pero jamás, cuando uno se encuentra frente a la disyuntiva de tener que renunciar a su propia vida, ¿no? Es el culmen de lo que puede ocurrir en la vida de un hombre, ¿no?
renunciar a su vida, sacrificar su vida, o la vida de su hijo, o la vida de su esposa. Bueno, aquí demuestra que Abraham era un hombre absolutamente creyente y fiel a la llamada de Dios. Dios le había llamado que dejara todo, su casa, su tierra, su familia. Ahora le pide lo máximo que podía renunciar, al hijo. Y Abraham está dispuesto a obedecer. Obviamente nosotros en esto vemos la historia de Jesús. Dios, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo y hasta el punto de sacrificar a su propio hijo, único hijo, como dice acá, que lo permite que muera en la cruz. Aquí Dios sí no reemplazó a Jesús con un cordero, sino que permitió que su propio hijo fuera el cordero sin mancha sacrificado, ¿no? Entonces hay un paralelismo entre el sacrificio de Isaac con el sacrificio y la muerte de Jesús. Bueno, ¿cuáles enseñanzas sí podemos sacar más de todas? Yo diría también, pues, como Dios con las situaciones que uno creería insólitas, incoherentes, muy complicadas en muchas ocasiones, lo que está haciendo es formándonos en la fe y dándonos la oportunidad de pegarnos más a Dios, de confiar más en Él. Y al mismo tiempo podría verse como el momento de decir, Dios no existe, o ya no creo más porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y es todo lo contrario, en la medida en que va pasando las pruebas, va haciéndose cada vez más complicado. En el caso de Abraham, él va haciéndose más fuerte hasta que su confianza es total. Y yo creo que esa es la invitación que nos está haciendo también sí, el Señor por medio de esta palabra. Eso. Yo creo que esto es Dios primero toma la iniciativa y llama a una persona. Todos somos llamados. Pero a lo largo del trayecto, del camino, va sometiéndonos a muchas pruebas muy difíciles una tras otra. Y aparentemente se contradice, nos quita lo que nos prometió. Sí, las pruebas a las cuales está sometido Abraham dicen claramente cómo actúa Dios con los creyentes. Él es infinitamente fiel y leal a sus promesas, pero demora muchas veces el cumplimiento. En segundo lugar, exige cosas que aparentemente, como diga, contradicen su plan, su proyecto inicial, pero finalmente las cumple, aunque en un orden de tiempo muy lejano, ¿no? Por ejemplo, Abraham sabemos que murió sin tener sino un terreno pequeño donde enterró a su esposa Sara, ¿no? Por lo tanto, aparentemente Dios no ha cumplido, pero sabemos que tarde o temprano, cuando Moisés conduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios efectivamente desaloja a los cananeos de la tierra de Palestina y permite que los descendientes de Abraham y de los patriarcas pueblen esa tierra. Entonces, esa es una enseñanza. Dios sí siempre cumple, Dios acompaña en el camino a sus amigos, pero los somete a muchas pruebas, y por eso San Pablo dice algo que es un poco el mensaje final de estos textos. Dice que Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, es decir, superando todas las pruebas que parecían negar la presencia, el amor de Dios. Él creyó contra toda esperanza. Finalmente, esta es ¿cómo diría? La síntesis. La forma como Dios maneja a cada uno de sus creyentes, a los santos más que todo, ¿no? Creer y esperar contra toda esperanza. Sí, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todos los sacrificios, Abraham siguió esperando en la fidelidad de Dios. Esto es la interpretación que nos da San Pablo, y esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que a pesar de
de las vicisitudes, dificultades, problemas, de las pruebas serias que uno puede afrontar en la vida, uno tiene que tener siempre esta actitud de plena confianza y abandono a Dios, sabiendo que Él, a pesar de todas las apariencias, siempre nos va a cumplir. No siempre el cumplimiento va a llevarse a cabo en la vida del creyente. Muchas veces el cumplimiento será en otra dimensión, en la otra vida. Pero sabemos que Dios es fiel y leal con los que Él llama, con los que Él invita, digamos, a un seguimiento. La obediencia, ¿no? La obediencia, que es fidelidad, que es confianza finalmente, ¿no? Aún en el momento en que uno pide que el hombre, esta será la situación en el momento de nuestra muerte, Dios nos pedirá que demos todo, hasta nuestro cuerpo, ¿no? El desgarre, el sacrificio de la agonía, es para decir, yo confío que tú me darás una vida en el más allá. Ese es un poco el mensaje que podemos sacar de nosotros de esta parábola, que es la vida de Abraham. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por lo menos un paso más. ¿Terminamos con una oración? Sí. ¿Terminamos con una oración? ¿Quién quiere expresar esto con una oración? Carolina. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias porque nos ayudas a crecer en la fe y con el ejemplo de la vida de Abraham nos guías y nos ilustras para que cada momento estemos siempre acogidos a ti y jamás desfallezcamos en este camino hacia la vida eterna, para estar siempre a tu lado, alabándote y bendiciéndote por toda la eternidad. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, difícil porque son tantos capítulos, pero hemos tratado de sacar un poco el resumen y el jugo. Porque, por ejemplo, uno viendo la parte que habrá, cómo actuó con el sobrino, a mí por lo menos me tocó mucho la parte de ser muy generoso, justo. Sí. Sí, esa parte me pareció, y que no la conocía. Sí, sí. Hay varias. Abraham manifiesta muchas virtudes, es muy magnánimo, generoso, pero es un hombre que no es perfecto e incurre, fácilmente fracasa en las pruebas que Dios le somete, pero va creciendo cada vez más, hasta el punto que el momento que Dios le pide lo más sagrado que tenía, que era el hijo, cumple. ¿A los cuántos años más o menos puede morir Abraham? O sea, porque sabemos que hasta los 100 algo. Sí. Bueno, la fecha de la vida de Abraham se remonta más o menos a 1850 años antes de Cristo. Lo que hay una cuestión, nos parece interesante, nos parece muy curioso que de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, tenemos mucha información, hasta detalles como esto que hemos leído en los 6-7 capítulos que hemos leído. En cambio, de los 400 años que vivió Israel esclavo en Egipto, no tenemos absolutamente ninguna información. Entonces nos preguntamos por qué los escritores sagrados que redactaron estos capítulos de la Biblia se lucieron dándonos una información muy completa de estos 3 patriarcas y de sus hijos, de Saúl, de José, que será el virrey de Egipto, mientras que de 400 años mucho más cercanos, del 1500 hasta el 1250, cuando se da el Éxodo, no hay ninguna noticia, ni la historia profana, ni la historia bíblica nos habla de ese periodo tan largo de 400 años. Porque fue en cambio muy abundante la información que tenemos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Son preguntas que nos quedan en el tintero porque hubiera sido interesante conocer algo de lo que pasó en Egipto durante este largo periodo. Pero gracias a Dios tenemos por lo menos este testimonio bíblico de estos patriarcas con sus defectos, con sus caídas, con sus fracasos, pero que nos enseñan lo más importante que era el
primera vez que Dios hablaba con un hombre concreto, un hombre histórico, fue con Abraham. Y vemos como, a pesar de venir de una experiencia de idolatría, Abraham responde positivamente a la llamada de Dios, abandona todo y va creciendo cada vez más, porque su fe va configurando una vida realmente extraordinaria. ¿Cuántos años vivió? Aparentemente vivió por lo menos 140 años, que no son muchos respecto a los años de los anteriores patriarcas antidiluvianos que vivieron como Matusalén 900 años. Sí. Muy bien. Bueno.